Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, la verdad es que no sé cómo comenzar este video porque he probado la inteligencia artificial de Notion y me parece algo extremadamente fabuloso. He tenido la oportunidad de jugar un poco con esta inteligencia artificial, como quizás te diste cuenta en las publicaciones de Notion, en Twitter, ¿cierto? En sus redes sociales. Están apostando por ocupar este asistente virtual que en realidad es una inteligencia artificial. Estuve probando todas las herramientas que nos ofrecen y créeme que esto también va a cambiar las cosas como las hacemos hasta ahora. Creo que es una revolución muy importante porque nos va a ayudar muchísimo. De hecho, Notion lo llama un asistente. Y es como te voy a mostrar en este video los 5 ejemplos que más me han gustado de esta inteligencia artificial y cómo pienso utilizarlo en el día a día. Por supuesto que voy a seguir usando esta herramienta o este plugin, o más bien este complemento, para siempre ahora en mi Notion, porque créeme que te va a ayudar muchísimo para ahorrar mucho tiempo, ¿cierto? Cuando trabajas en tus proyectos, en tus tareas, publicaciones y como te vas a dar cuenta en este video, en una infinidad de cosas. Así que vamos a ver de qué se trata esto de la inteligencia artificial de Notion. Bueno, para poder tener acceso a esta inteligencia artificial de Notion, tienes que entrar a esta página, que está, bueno, en la misma página de Notion, pero te recomiendo que hagas clic en unirte, ¿cierto?, en la lista de espera. Hay bastante lista de espera, pero si te interesa el tema, hazlo pronto. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de lo que hace esto, pero te lo voy a mostrar yo en este video. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la inteligencia artificial de Notion, primero tenemos que activar esto. Para poder activarlo, tienes que entrar a la configuración de tu Notion en configuraciones y aparece entonces una opción que dice, cierto, Feature Settings, que aparece Notion AI. Ahí tienes que obviamente activarlo y una vez que haces eso, ya te va a aparecer como parte de los bloques. Por ejemplo, si yo hago, cierto, el shortcut para entrar, aparece arriba el asistente, ¿cierto? Y te aparecen múltiples opciones. Te he resumido y traducido también qué hace cada una de esas opciones. Aquí está. Entonces, básicamente lo que tú puedes pedirle, o para más bien que viene por defecto ciertas cosas, es para que te ayude a escribir, lo que sea que quieras escribir, para hacer un post, ¿cierto? Para tu blog. Lo que es muy interesante, la lluvia de ideas. Ya, un listado de pros y contras, eso también es muy utilizado, también lo vas a ver en muchos de los youtubers que hablan de esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, los pros y los contras entre Notion y Obsidian, etcétera. También es interesante lo de hacer un post para redes sociales, ya, o para social media, es decir, que yo podría perfectamente pedirle a este asistente que me genere un post para hablar, por ejemplo, de mi próximo video en este canal de YouTube. También tenemos opción de pedirle un esquema, ya, el outline, que en realidad pueden ser, por ejemplo, los paso a paso para poder conseguir algo. A eso se refiere con un esquema. Lo de la historia creativa también es muy interesante. Yo le pedí que hiciera una historia creativa sobre Odín, mi mascota, y fue una historia bastante entretenida. Lo otro también es poder escribir un poema. Los ensayos para los estudiantes, ¿cierto?, que están trabajando en crear un ensayo, pueden obviamente potenciar esta herramienta. Les va a ir muy bien. También tenemos lo de listas de tareas, ¿ya? El de programa de una reunión también es súper interesante. Le podemos decir, por ejemplo, que tenemos próximamente una reunión en la que queremos lanzar una campaña para redes sociales y el asistente nos va a entregar todo, ¿cierto?, un programa de esta reunión, los objetivos de la reunión, los pasos de la reunión, bastante interesante. El comunicado de prensa, que en realidad no lo he probado. La descripción de un puesto de trabajo, para sobre todo cuando se quiere, cierto, trabajar en obtener a una persona para que esté en nuestro equipo. También un correo electrónico de ventas y finalmente un correo electrónico de reclutamiento. Bueno, esa es la traducción ya de todas las opciones básicas que te da esta inteligencia artificial. ¿Cómo se hace? Bueno, te dije que entramos con el shortcut. Si yo pongo en More, ahí están todas las opciones ya en las cuales nosotros pudiésemos trabajar con esta inteligencia artificial. Pero vamos a ver ahora un poco de los ejemplos. Yo te voy a mostrar mis 5 ejemplos favoritos de cómo he estado trabajando con esto y que me parece que es una revolución, ¿ok? Por ejemplo, ayúdame a escribir.
Lo que yo, tienes que elegir obviamente el Help Me Write, aunque en realidad sí está conectado entre todas las opciones. Es decir, que se basa obviamente en la elección que yo haga. Por ejemplo, el blog post, obviamente lo que yo le pida, él va a interpretar que es para escribir un blog, ¿ya? Pero creo que he estado probando, también entiende a pesar de que lo ponga en otro ítem, ¿ok? Pero funciona bastante bien. Entonces yo le había pedido pues, que me ayude a escribir, por ejemplo, la importancia de la evaluación docente. Voy a copiarlo para que esto sea mucho más rápido. Entonces yo pongo cierto The Importance of Teacher Evaluation. Si yo le pongo generar, fíjense cómo él automáticamente genera todo un contenido respecto a esto. Tenemos las opciones de decirle que lo mantenga, es decir, que nos parece correcto, que intente nuevamente o lo descartamos. Vamos a decirle que lo mantenga. Entonces, lo que yo estaba haciendo era esto. Ya le pedía, ¿cierto?, a la inteligencia artificial que me ayude a escribir un artículo. Obviamente está en inglés. Para poder transformarlo a español, ya yo seleccioné esto y obviamente al hacer clic en las opciones de las propiedades de nuestro texto, sigue apareciendo el asistente. Yo puedo entrar al asistente y aparecen aquí más opciones. Opciones que no te puse en la parte porque estas ya son opciones un poco más avanzadas. Podemos corregir, ¿cierto?, la gramática. Ya podemos resumirlo, podemos explicar ciertas cosas o pedirle que explique ciertas cosas, ya que lo haga mucho más largo, que lo haga más corto, cierto, que lo resuma, etcétera. Y yo lo que estaba usando era obviamente el Translate porque me interesa que esto esté en español. Entonces fíjense que ahí está automáticamente transformando el texto que ya me entregó en español. Una vez que termina de trabajar, tenemos las opciones de reemplazar el texto que era originalmente, insertarlo, ya, intentar nuevamente o escapar. Vamos a decirle que lo reemplace y ahí está. Entonces, eso es lo que yo estaba haciendo. Y en realidad era un poco tedioso tener que buscar las palabras en inglés para pedirlo. Pero luego se me ocurrió, vamos a borrar esto, que quizás entendía español si tiene la opción, ¿cierto?, de traducirlo. Entonces, yo lo que hice fue escribir en español un artículo sobre la evaluación docente y voilà, fíjense en esto es realmente mágico. Efectivamente entiende otros idiomas, entonces no es necesario pasar desde el inglés a otro, ya perfectamente yo le puedo ir pidiendo cosas en español. Y fíjense en esto, evaluación docente, una mirada crítica, ya. Y ahí está contándonos que se supone que es algo importante la evaluación docente, entonces es muy interesante cómo funciona esto. También podemos decirle que haga otras acciones. Por ejemplo, los 6 puntos aquí le vamos a decir que explique eso, ¿ya? Y ahí te da todo un detalle, ¿cierto?, de en ese párrafo que yo destaqué, ¿cierto? Sin embargo, la evaluación docente tiene sus inconvenientes, etcétera. Y ahí dice, la evaluación docente tiene sus desventajas. Puede hacer que los maestros sientan presión y no sean creativos. ¿Ya? También puede ser desmotivador para los maestros porque si los resultados no son buenos podrían ser despedidos. ¿Okay? Entonces, si te das cuenta, también interactúa con lo que ya te está entregando como material. Vamos a poner esto como insertarlo dentro de este texto porque queremos enriquecerlo. Entonces, si te das cuenta, es muy potente esta herramienta. El ejemplo número 2 que quiso mostrarte, que también lo he estado ocupando, es el poder crear un post para redes sociales. ¿Okay? Lo que yo he hecho, vamos a copiar eso para que no se haga tan largo esto, es elegir obviamente el de social media post. Cuando nosotros ponemos ahí, él nos pregunta, ok, ¿de qué quieres que se cree este post? Vamos a ponerle que yo le pedí la importancia de la comunicación. Entonces, cuando le damos generar, fíjense lo que ocurre. Nos pone un título, ¿cierto? La comunicación es muy importante y nos dice, la comunicación es una herramienta poderosa para lograr nuestros objetivos. Ok, me parece bien. Cuando nos comunicamos bien, podemos compartir ideas, ¿sí? Acercarnos a los demás y construir relaciones. No podemos subestimar el poder de la comunicación. Bastante decente. Y te entrega hasta unas etiquetas, ¿cierto? Unos hashtags. Y nosotros esto lo podemos perfectamente copiar en nuestra red social. Entonces, también es algo que me parece muy interesante. De repente ocurre que queremos hacer un post, ¿cierto? Una publicación y no tenemos las palabras, tenemos solamente una idea. Entonces, con esto, yo le puedo pedir al asistente que me ayude a crear un post. ¿Ya? La idea obviamente tampoco es copiar y pegar. Es decir, con esto yo puedo construir algo
y tener una base sólida para hacer una buena publicación. Veamos ahora en cuanto a la lluvia de ideas, también es muy interesante. Yo, por ejemplo, le pedí a la asistente, vamos a ir aquí en el Brainstorming Ideas, le dije, dame títulos creativos para los videos de YouTube sobre docencia. Entonces vamos a ver qué nos entrega este asistente. Y fíjate que ahí me está dando unos interesantes títulos. Echa un vistazo, 10 consejos esenciales para maestros. Muy interesante. Dar clases, cómo tener éxito. Sí, interesante. El impacto de los maestros en el éxito de los estudiantes. Sí, si te das cuenta son bastante llamativos. Ya. Fíjense en el último. Atención, profesores. Estrategias para mejorar las clases. Si te das cuenta tiene mucho sentido, nuevamente te puede dar mucha información, es un contenido muy valioso. Este listado está muy bien construido y por lo tanto me da muy buenas ideas para hacer unos títulos interesantes para los próximos videos. Bueno, también les voy a mostrar un poco aquí de lo de programa de reuniones, que es más bien como la agenda de esta reunión o cómo debiese desarrollarse esta reunión. Vamos a ver el ejemplo. Entonces elegimos Meeting Agenda, vamos a copiar lo que yo le voy a pedir, reglas para aprobar el curso. Esa es la temática de esta reunión. Le damos Enter y fíjense entonces, reunión, reglas para aprobar el curso. Esta reunión tiene como objetivo discutir las reglas para aprobar el curso. Sí. Y también dice que los puntos importantes van a ser discutir los requisitos generados para aprobar el curso, explicar los criterios de evaluación para la asignación de notas y revisar los plazos de entrega de trabajos y exámenes. Sí, me parece bastante interesante y relevante. Entonces, de eso se trata la opción de programa de reuniones. Ya tú puedes, como te dije, seguir haciendo que esta asistente te complemente más este listado, ¿cierto? Que lo resuma, que lo haga más largo, que lo traduzca, etcétera. Entonces, me parece muy interesante. Bueno, y finalmente te voy a mostrar la opción que más estoy utilizando y que más me gustó. Cuando yo le pongo en Help Me Write, en realidad tú ahí puedes escribir o pedirle distintas cosas. Pero viendo algunos videos de otros youtubers me di cuenta que era posible pedirle muchas cosas. Y cuando yo creo estos videos, estas masterclass, pierdo mucho tiempo, entre comillas pierdo, ¿cierto? O ocupo mucho tiempo, invierto mucho tiempo en poder crear estas bases de datos de ejemplos, estas tablas, ¿cierto? Para que se entiendan. Entonces, se me ocurrió pedirle a este asistente, por ejemplo, que en una tabla me dé una lista de 10 nombres aleatorios con sus respectivos géneros. Por ejemplo, cuando hablo sobre docencia, ¿cierto? Sobre estudiantes, para que no ocupar nombres reales, tengo que buscar, ¿cierto? En internet, aleatorizar nombres, etc. En cambio, con esta nueva herramienta yo le pedí eso y fíjense, en una tabla él me da esta opción. Interesantísima. Entonces me da el nombre, ¿cierto? Aleatorio, el género correspondiente a cada uno. Y como ya te dije anteriormente en otros videos, yo podría convertir esto en header y finalmente transformar esto en una base de datos. Y fíjense lo rápido que ya he creado esta base para utilizarla como ejemplo para estos videos. Entonces, esta es la herramienta que yo más he estado utilizando, el crear contenido de ejemplo para poder potenciar, ¿cierto? Todo el material que creo en este canal. Y bueno, como te das cuenta, en realidad esto es para estar horas y horas jugando. Yo estuve al principio mucho rato ahí probando. Como te digo, al principio cometí el error de estar traduciendo primero en inglés, después en español, y me di cuenta que era tan sencillo como escribir en tu idioma nativo y el asistente te ayuda. No vamos a decir que hace todo por ti, pero te ayuda muchísimo, sobre todo en estos textos como ensayos, ¿cierto? Donde a veces faltan ideas. Vamos ahora con el cierre del video. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Espero que te hayas dado cuenta que esto en realidad es muy fuerte. Revolucionará todo lo que estamos conociendo actualmente, tanto en la tecnología, ¿cierto? Y es una herramienta muy potente. Espero que hayas entendido los ejemplos que te puse en el video, ¿cierto? Yo estoy utilizando esto de momento en esa forma. Si bien yo no soy de escribir muchos blogs, ¿ciertos? O poemas o ese tipo de cosas o artículos. Si tú eres de esas personas o te interesa mucho utilizar esto, creo que te va a ir muy bien.
Pero bueno, creo que esto está recién comenzando. Vamos a quedar atentos a ver qué más nos trae Notion respecto a esta inteligencia artificial. Te animo, si te interesa, a entrar a la lista de espera para que pronto te den acceso y puedas sacar el máximo partido a esta inteligencia artificial de Notion. Como siempre, te doy las gracias por llegar hasta este punto del video. Suscríbete a mi canal si no lo estás, deja tu manito arriba y tus comentarios, porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo. Así que nos vemos en un siguiente video.